Acceso libre. Historia de las telecomunicaciones. Telecomunicación es una técnica que consiste en transmitir un mensaje desde un punto a otro, normalmente en dos direcciones. Viene del prefijo griego tele, que significa distancia, y del latín comunicare. Telecomunicación, comunicar a distancia. Las telecomunicaciones abarcan mucho más, ¿no? Pues no solamente se trata de enviar voz, sino también está lo que es la parte de video, de datos. Entonces por eso es que ahora se habla de telecomunicaciones, porque el ámbito es mayor lo que se abarca. Antes solamente se refería a enviar la señal de voz, ahora también es voz, es también poder interactuar con una computadora, es poder ver video o televisión a través de la misma computadora o de una señal satélite. Las telecomunicaciones abarcan todas las formas de comunicación a distancia. Este término involucra todas las áreas de medios de transmisión que pueden ser televisión, telefonía, telegrafía, radio, toda la parte de microondas. Como podemos ver, este término ha tenido una gran repercusión en todo lo que tiene que ver nuestra vida cotidiana y ha tenido un gran impacto en la mejora y la calidad de vida de las personas. Nuestra naturaleza es comunicarnos. Y la idea de las telecomunicaciones es acercarnos sin importar la distancia en la que estemos. Pero, ¿cómo hacían en la época de las cavernas para comunicarse? Seguramente el hombre primitivo se percató de que necesitaba transmitir a otros sus brillantes ideas e intentó expresarse con señas y gestos, hasta que un buen día se da cuenta que puede emitir sonidos con su boca. Bueno, unos gruñidos que si los escucháramos hoy en día no nos darían mucha confianza. Con el tiempo, estos gruñidos se articularían y se convertirían en dialectos propios de cada pueblo. Se podría decir que los orígenes del lenguaje podría estar alrededor de hace 2 millones de años aproximadamente, en cuanto a la necesidad que tuvo el hombre de comunicarse. Hace miles de años, también se utilizaron instrumentos musicales como medios de comunicación a distancia. Tal es el caso del tambor. En los sonidos, porque la naturaleza nos ha dado el sonido. En la naturaleza el sonido existe. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre o el ser humano en general? Ha manejado el sonido y lo ha convertido en simbolización. El sonido está allí y por eso es que utilizamos el sonido con el elemento aire, con nuestra condición humana. Este medio de comunicación fue muy usado en las tribus selváticas del Amazonas. A este tambor originario se le conoce como menguaré. Y en Venezuela hubo un tambor de madera. Es un tambor para comunicarse y ese tambor también que tiene el hueco, un tambor de madera, con unos sonidos determinados sabían indicar qué es lo que estaba pasando. O había un ritual, o había chicha, o había un nacimiento de un bebé, o había un muerto, o había un enfermo, o era necesario el chamán para que viniera a ese lugar, o que el chamán se trasladara para determinado lugar, o había guerra, o había un enfrentamiento. Otro medio de comunicación eran las señales de humo. En el siglo XVI, los cumanagotos costeros de Venezuela avisaban mediante humadas cuando divisaban a lo lejos a los barcos españoles que venían a capturar esclavos. Así, los indígenas del poblado estaban alertados y podían resguardarse. También tenían formas de comunicarse con humo. Ese humo, al elevarse, otras comunidades entendían perfectamente bien, según la tela, según movían la tela, eran 4 personas, digamos, con una tela, con una cobija, digamos, hacían algunas señalizaciones. No eran vocales ni eran consonantes, pero eran simbolizaciones para que los que veían ese humo pudieran entender o que había lo mismo, o que había nacido un niño, o que se necesitaba la presencia de un chamán, o que había peligro. Ya en la prehistoria el hombre se representaría a sí mismo cazando y realizando otras actividades cotidianas. Seguramente estos primeros trazos conllevarían a los jeroglíficos, el sistema de escritura creado por los antiguos egipcios. Este sistema de escritura venía acompañado de un significado y un fonema, es decir, un sonido. De esta forma, ya estaríamos ante una de las primeras escrituras de una lengua. La escritura cuneiforme iría un paso más allá. Si bien los jeroglíficos y otras escrituras a base de pictogramas podían simbolizar objetos muy específicos, resultaba muy difícil plasmar otros conceptos abstractos o los verbos. Esta escritura resolvió estos inconvenientes otorgándole también un valor fonético a los símbolos que representaban los conceptos más abstractos.
¿Por qué se llama sistema cuneiforme? Porque era una especie de escritura en cuñas, que era con una teja, o tú supones una teja, de esas tejas que usamos en la actualidad, siendo fresca el material con que se hace, o sea, la greda, el barro, digamos, entonces lo marcaban con un sistema de cuñas, por eso se llama cuneiforme, y esos gráficos tenían una simbolización, y de esta manera, así se formó una biblioteca. Poco más de un milenio después, surgirían los primeros alfabetos, como un intento de otorgarle un valor fonético a cada letra que al final compone una palabra. Con la escritura, los medios de comunicación a distancia se perfeccionarían. Así, llegamos a los mensajeros a caballo de la antigua China, que recorrían largos caminos con algún comunicado. Pero no todos tenían tanta suerte. En la antigua Grecia, los mensajeros hacían su trabajo a pie, no precisamente con los calzados más cómodos, y eran muy famosos por su incansable andar y sus musculosas piernas. En América, ya los incas tenían unos eficientes mensajeros con un sistema de relevo, que por vía oral se comunicaban uno a otro el mensaje, siempre sin dejar de correr. La idea era que la información llegara con la mayor rapidez posible. Otro curioso medio de comunicación a distancia eran las palomas mensajeras. Ellas pueden estar muy lejos, pero siempre, sin importar la distancia, podrán regresar a su palomar. Así, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, algunos atletas las usaban para comunicar sus victorias a sus lugares de origen. Sin embargo, el hombre en su constante búsqueda se percató de que hacía falta algo más, porque hasta las palomas se cansan. La invención de la imprenta moderna a cargo de Johannes Gutenberg sería entonces uno de los precedentes más importantes para el desarrollo de las telecomunicaciones, pues ya no era necesario que tantas y tantas manos se encargaran de reproducir miles y miles de palabras. Ahora una misma máquina se encargaría de difundir la palabra escrita por todo el mundo. Pero hasta ahora no podíamos comunicarnos a distancia usando nuestra voz, mas no pasaría mucho tiempo para que esto fuese una realidad. Acceso libre.